Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles por este medio para llevar a cabo otra clase de tardes de discipulado. Les recuerdo que el propósito de estas clases es conocer la Biblia, toda la Biblia, los 66 libros de la misma, a través de un año. Si tú eres una persona que apenas estás teniendo contacto con este libro sagrado, pienso que va a ser muy útil que sigas estas sesiones para que tengas un panorama general, pero también útil acerca del contenido particular de cada uno de los libros. Porque es importante estudiar la Biblia así, porque Dios se ha revelado a través de toda la Escritura. Dios no usó un solo documento o libro para darse a conocer, sino que usó 66 libros. Por lo tanto, conocer quién es Dios, su carácter, sus propósitos y quiénes somos los seres humanos para Dios, es necesario conocer toda la Biblia. Si tú eres una persona que estás habituado a leer la Escritura, cosa que felicitamos por supuesto, pues también esperamos que estas sesiones de discipulado te ayuden, en primer lugar, si tienes tiempo de no leer, en este caso el libro de Esther, que es el que corresponde el día de hoy, pues puedas recordar pasajes muy específicos y la enseñanza del propio libro. Y si estás siguiendo junto con nosotros el reto Biblia en un año, entonces creemos que estas clases también te van a ayudar a seguir de manera más puntual el contenido de cada uno pues, de estos libros. Y bueno, como he venido diciendo, hoy corresponde el libro de Esther. Y yo te animo entonces a que tomes una Biblia, una libreta, una pluma y estés tomando nota de aquello que tú creas que sea útil para tu comprensión o tu mejor comprensión de este hermoso libro. Y bueno, el libro de Esther se encuentra, si tienes ya la Biblia en mano, pues enseguida de Nehemías. Recuerda que las últimas semanas hemos estudiado dos libros del Antiguo Testamento, Esdras, Nehemías y ahora sigue Esther. Y estos tres libros se dan o ocurren, o mejor dicho, los sucesos narrados en estos libros ocurren casi simultáneamente en la historia y como hemos ya comentado, suceden en el momento en que el pueblo de Dios está regresando de su cautiverio que han tenido en la región de Babilonia y de Persia. Así es que, dicho lo anterior, y de hecho estoy tomando un tiempito para que te acomodes en el lugar donde te encuentres, que se vayan también conectando algunos a la transmisión. Y dicho lo anterior, vamos pues a comenzar ya de manera específica con el libro de Esther. Siempre es bueno, cada que vamos a un libro de la Biblia, conocer generales, cosas como por ejemplo, bueno, cuál es el tema general de ese libro, en qué momento histórico ocurrió, por qué decidió el Espíritu Santo dirigir a su escritor a comunicar esta historia y ese tipo de cuestiones que nos ayudan a irle tomando más interés al libro en cuestión. Y bueno, diremos algunos aspectos generales del libro de Esther, como en qué lugar se escribió y la fecha en la cual se escribió. Los estudiosos de la escritura ubican estos sucesos, los eventos narrados en Esther, aproximadamente en el año 465 a.C. Esto quiere decir que los eventos aquí narrados que a continuación leeremos ocurren en el tiempo en que Esdras ya ha regresado de Babilonia hacia Jerusalén. Mientras se está reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, simultáneamente están ocurriendo los eventos que vamos a ver en el Imperio Persa. Y dicho de otra manera, es en el Imperio Persa, en el territorio del Imperio Persa, específicamente en la capital del Imperio Persa, que es la ciudad de Susa, donde ocurrirán los eventos aquí narrados. Pero, repito, simultáneamente en Jerusalén, a cientos de kilómetros de distancia, el pueblo de Dios que ha regresado del cautiverio a la tierra de los judíos están reconstruyendo la ciudad y liderados en este momento por Esdras. Bueno, entonces recuerda que no todos los judíos regresaron a Jerusalén.
Si hacemos memoria, los regresos o retornos desde Babilonia o Susa, o más bien desde Babilonia y de Susa, que fueron las capitales del imperio babilónico y medo-persa, desde ahí hubo 3 retornos o regresos de diferentes contingentes hebreos, pero un gran contingente o un numeroso grupo de judíos se quedaron a vivir ahí en el territorio persa. Y es el caso de los personajes que hoy vamos a referir. Este es uno de los libros más populares entre los judíos. ¿Por qué? Porque muestra de una manera asombrosa, dramática, emocionante, cómo Dios se valió de hombres y mujeres que le creyeron, que le obedecieron, para librar a Israel de su exterminio. Hace mucho sentido que los judíos actualmente incluso le tomen tanto aprecio a este libro porque, como sabes, a través de la historia del pueblo judío han sufrido ellos muchas persecuciones e intentos incluso de ser exterminados. Y esta es una historia donde justamente Dios protege a su pueblo y lo libra del exterminio. Es importante también tomar nota de que hay en este drama, en esta especie de película, si me permiten usar el término, 4 protagonistas, son los personajes centrales de esta historia. Por un lado, toma nota Amán. Amán es el villano de la historia. Esther, la heroína, y de hecho el libro toma nombre de esta mujer, Esther. Mardoqueo es el héroe de la historia. Y el rey Asuero, quien tiene la autoridad terrenal de ese momento. Si estás tomando nota, dejo unos breves segundos en pantalla estos nombres: Amán, Esther, Mardoqueo y Asuero. Y un dato curioso del libro de Esther es que es el único libro de la Biblia en que no se nombra ni una sola vez el nombre de Dios. Esto es súper interesante. Cuando se constituyó el canon hebreo de las Escrituras, se cuestionó la canonicidad o autenticidad, o mejor dicho, la inspiración divina sobre este libro, porque no contiene el nombre de Dios, no se invoca a Dios. Pero aunque no contenga específicamente el nombre de Yahvé o de Jehová o Elohim o uno de esos nombres que en el Antiguo Testamento se usan para mencionar a Dios, eso no significa que no vemos a Dios obrando en medio de las personas y de las circunstancias. ¿Cuál sería el contenido general de este hermoso libro? Bueno, podemos decir que valiéndose de los que le creen y obedecen, Dios libra a su pueblo del exterminio que procuran sus enemigos. Lo leeré nuevamente. ¿Cuál es la historia general que narra Esther? Pues es la siguiente: que Dios se ha valido de personas que le creen y le obedecen para librar a su pueblo del exterminio que procuran sus enemigos. Ya de entrada aquí eso nos debe inspirar y dar confianza a los que creemos en Dios acerca de que el Señor siempre nos guardará. Tanto Israel como la iglesia cristiana siempre han tenido oposición a través de los siglos, pero Dios siempre ha preservado a su pueblo, porque Él así lo prometió. Y así seguirá siendo, porque nada puede contra nuestro Dios. Entonces, dicho lo anterior, que son solamente los generales de Esther, vamos ya al contenido específico y comencemos pues leyendo capítulos y versículos que yo presento con color rojo. Y si tienes tu Biblia, veme acompañando en la lectura. Si no la tienes, solamente te animo a que trates de poner un poco de más atención con tu oído. Y dice entonces capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció en los días de Asuero. Recuerda que Asuero es el rey. El Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. Qué dato interesante nos da aquí este versículo para dejarnos ver el gran tamaño territorial y de influencia que tenía este reinado y este rey. Sobre 127 provincias. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias.
para mostrar él, el rey, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Qué interesante. Esta fue una fiesta, una celebración que duró medio año, imagínense. Versículo número 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete, por si le faltara tiempo para celebrar. Otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Qué nos muestran estos versículos? Que es la introducción, la presentación de la historia. Bueno, que comienza con una gran fiesta, la narración de estos eventos. Una gran fiesta que hace el rey Asuero para celebrar la grandeza de su reino. Y a partir de los siguientes versículos, yo indico ahí el capítulo 1, versículo 10 al 12, vamos a ver cómo Dios empieza a tomar el control de ciertas circunstancias que llevarán al Señor a cumplir sus propósitos. Y dice el versículo número 10 al 12, seguimos en capítulo número 1. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, esto es un eufemismo, es decir, de manera suave, se nos trata de decir que el rey Asuero estaba borrachísimo. Mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Leamos el siguiente comentario. El rey llama a la reina Vasti. Era su principal esposa. Recuerda que los reyes de la antigüedad tenían muchas mujeres, pero había una que era considerada la reina. Es el caso de esta mujer, Vasti. Pero ella se niega ante la petición del rey. Pero este hecho, que pareciera no tener mayor importancia, forma parte de los acontecimientos que Dios usará para obrar sus propósitos. Podemos decir que es Dios quien está de alguna manera misteriosa para nosotros, pero muy evidenciada por las Escrituras, obrando Dios en la voluntad de esta mujer para rechazar la invitación del rey. Y esto va a darle un giro muy especial a la historia que estamos hoy considerando. Vayamos al versículo número 19. Seguimos en el capítulo número 1. Y dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero. O sea, molestó tanto al rey y a sus principales, gobernadores, a su gabinete, vamos a decirlo así, y a las personas que él había invitado a la fiesta a celebrar, les molestó mucho que Vasti haya rechazado la invitación del rey, y se atreven a hacer un decreto para que Vasti deje de ser reina. Y termina el versículo número 19 así: y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Es interesante, repito, cómo estamos viendo la mano invisible de Dios controlando personas, eventos, para que se cumplan sus propósitos, que a continuación detallaremos más. Vayamos al capítulo número 2, del 2 al 10. Una vez que la reina Vasti fue rechazada y quitádole su categoría de reina, se hace la siguiente convocatoria. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella, este versículo es importante, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y esto agradó al rey, y así lo hizo. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo.
Aquí ya apareció el segundo personaje importante. Llevamos con el rey Asuero, un personaje secundario, la reina Vasti, pero aquí sobresale otro personaje importantísimo, Mardoqueo. Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Del linaje de Benjamín significa que es judío, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, decenas de años atrás. Siendo muy niño, Mardoqueo fue capturado en Israel, en la tierra de Israel, y llevado cautivo aquí, justamente al lugar donde lo encontramos ya siendo él un adulto mayor. Bien, versículo 7, y había criado, Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther. Esther entonces encontramos que tiene dos nombres. En primer lugar, Hadasa, en segundo lugar, Esther. Esther significa estrella, de hecho. Esther es hija de su tío, quiere decir entonces que Esther es prima hermana de Mardoqueo, aunque había una gran diferencia de edad, porque Esther había quedado huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya, y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella, Esther, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, delante del eunuco, que era el encargado de reclutar a muchas doncellas para de ahí escoger a la reina. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Entonces ocultó su origen étnico, Esther. Ella era judía, pero por el momento era importante que eso no se supiera. Pero leemos en estos versículos una frase bien importante, que Esther halló gracia. Esta será una característica que va a distinguir la vida de Esther, que ella siempre va a contar con la gracia de Dios, con esa aceptación natural que Dios le daba delante de los demás. ¿Pero por qué? Para que Dios cumpliera sus propósitos. Claro, la gracia es un concepto mucho más amplio desde el punto de vista bíblico, pero en el contexto de la historia hasta este momento es una especial simpatía que Dios ponía en la vida de Esther, de ser aceptada fácilmente. Bien, sigamos en el capítulo número 2, versículos 16 y 17. Ahora Esther se presenta delante del rey. 16 y 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther. Dentro de todas las doncellas, agradó más que las demás a los ojos del rey Asuero, justamente Esther. Pero es que es Dios quien está obrando en medio de esto. Y halló ella gracia, otra vez la frase, halló ella gracia y benevolencia delante del rey más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces Esther es hecha reina, porque el rey aceptó que, o más bien identificó que era la más bonita físicamente, que era la más simpática, que era la que mejor se desenvolvía. Podemos pensar en muchos elementos humanos, lógicos incluso, pero no se nos olvide, la mano invisible de Dios está trabajando atrás de todo esto. Y bueno, Esther es hecha rey. Vale la pena hacer el siguiente comentario. Algunos interpretan que Esther bien puede representar a la iglesia, quien haya gracia delante de otro rey, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos pues con la narración. Capítulo 2, versículo 21 al 23. En aquellos días, ya siendo reina Esther, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, se gestó un complot contra el rey. Pero Mardoqueo, versículo 22, entendió esto, se dio cuenta, y lo denunció a la reina Esther. Y Esther a su vez se lo dice al rey en nombre de Mardoqueo.
¿Ven ustedes otro detalle importante? Cómo Dios permitió que Mardoqueo, voy a utilizar mis dedos para decir entre comillas, casualmente escuchó acerca del complot contra el rey. No fue casualidad. Era Dios, otra vez, interviniendo en el desarrollo de toda esta historia. Versículo 23. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Había un complot contra el rey. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso, este complot, en el libro de las crónicas del rey. Quiero que tomes nota de esa última frase. Fue escrito el complot contra el rey Asuero, pero denunciado por Mardoqueo, fue escrito este asunto en el libro de las crónicas del rey. Había un libro de registros de lo que pasaba en el reinado acerca del rey. Ahí se registró el complot. Esto es importante, a continuación tomará relevancia esta información. Vayamos al capítulo número 3. Solamente seleccionaremos los versículos aludidos ahí indicados. Comencemos por el 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Aquí aparece el último personaje relevante de la historia. Ya hablamos del rey Asuero, de Mardoqueo, de Esther, pero ahora aparece Amán. ¿Te acuerdas que Amán es el villano de la historia? Bien, pues Amán se convirtió en el segundo después del rey en todo el imperio. Versículo número 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, Amán el malvado, el villano, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Y esto lo hacía obviamente porque los hebreos no podían postrarse de nadie que no fuera Yahvé, Jehová, el Dios verdadero. Y versículo número 5 nos dice que vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante del rey y se molestó mucho, se enojó. Eso nos dice el versículo número 5, versículo 6. Pero tuvo en poco poner en mano Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Este versículo es clave en la narración. Entonces Amán tiene odio contra los hebreos, odia a los judíos. Podemos decir que aquí está operando un espíritu satánico que siempre quiere destruir a los hombres y particularmente al pueblo de Dios. Y entonces Amán toma, digamos, pretexto para irse con todo en contra de los hebreos por la actitud de Mardoqueo, que no quería postrarse delante de él. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, acuérdense que Amán es el segundo después del rey en todo el imperio, y le dice al rey: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. De alguna forma, Amán convence al rey Asuero que se aniquile, que se destruya a todos los hebreos de todo el imperio. Y le ofrece mucho dinero a cambio. Dice el versículo 9, que Amán le dice al rey: yo pesaré 10,000 talentos de plata, que son cientos de millones de dólares, si los convirtiéramos a moneda actual. Pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos. ¿Te acuerdas lo que dice el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan? El diablo vino a hurtar, matar y destruir. No dice literalmente el diablo. El texto de Juan 10:10 dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero podemos deducir que ese ladrón bien tipifica a Satanás. Y aquí está operando un espíritu satánico queriendo destruir, matar, exterminar a los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. Incluso pusieron fecha. El día 13 del mes 12, es 13 de marzo, que es el mes de Adar, y apoderarse de todos sus bienes. Eso es lo que quería Amán, destruir a los hebreos
para quedarse con todos sus bienes. Esto se parece mucho a la historia, ¿no les parece?, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial a cargo de Hitler. Es el mismo espíritu satánico que siempre ha querido destruir al pueblo de Dios, pero no van a poder, porque eso es imposible. Porque pelear contra el pueblo de Dios es pelear contra Dios mismo. Así es que vemos hasta aquí que se está complicando de manera terrible no solamente la vida de Mardoqueo, sino de todo el pueblo de Israel, de los hebreos. Y vamos a ver que lo que nos dice a propósito de eso, el capítulo número 4. Capítulo 4 dice, versículo número 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Claro, esto conmocionó a Mardoqueo y a todos los hebreos. El rey ha hecho un decreto para que seamos exterminados y se queden con todos nuestros bienes. Entonces Mardoqueo se duele, se entristece, también se enoja y se pone a orar, a clamar por toda la ciudad. Creo que este es un buen ejemplo de el poder que hay en un hijo y una hija de Dios cuando con todo su corazón y fe claman al Señor pidiendo su intervención. Versículo número 5, 4:5. Capítulo 4, versículo 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía, por qué estaba así. Es decir, que Esther pues vivía en su palacio, disfrutando su condición de reina, ausente de todo lo que pasaba alrededor, afuera del palacio. Y ella vivía bien, era ya reina, la preferida del rey. Pero alguien le dice, Mardoqueo está en grande sufrimiento, está clamando a Dios por toda la ciudad, y Esther pues se inquieta, le preocupa, pide un reporte y le comentan lo que está ocurriendo. Vamos a ver lo que dice el versículo número 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey, el pueblo de las promesas del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Omití un comentario, que cuando Esther pregunta acerca de su primo hermano, pero era también su padre sustituto, una especie de padrastro, Mardoqueo le dice, mira Esther, ve con el rey y platícale lo que está ocurriendo. Acuérdate que tú también eres judía. Pero había una ley que impedía que cualquier persona se acercase por iniciativa propia delante del rey, y incluso podía morir. Y es lo que está diciendo el versículo número 11. Y Esther le dice a Mardoqueo, no puedo hacer eso. Corre peligro mi vida, me pueden matar si hago yo tal atrevimiento. Pero versículo 12, dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, que a su vez le dijeran a Esther, mira Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, o sea, la está desafiando. Si callas, Esther, en este tiempo, mira, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La está desafiando. Mardoqueo está desafiando a Esther, le está diciendo, Esther, no creas que Dios te puso como reina solo para que tú disfrutes de un destino hermoso, glorioso en esta tierra. Le está diciendo en otras palabras, Esther, Dios te puso como reina justamente para este tiempo. Aquí se estaba revelando el propósito de Esther, para lo cual había sido hecho reina. Esther no lo había entendido todavía, pero es Mardoqueo, dirigido por el Espíritu Santo, quien le está revelando su propósito de vida a Esther. Y le dice, mira Esther, si tú no actúas, tú te habrás perdido la gran oportunidad de servir a Dios en el lugar en el cual te encuentras, en la posición que tienes, con los dones, capacidades que Dios te ha dado. Si tú no lo haces, te vas a perder una gran oportunidad de servir a Dios y guardar al pueblo. Pero Dios, como sea, nos va a guardar. De alguna manera, de alguna forma, de otro lugar vendrá ayuda.
Lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther es: no te pierdas la oportunidad de servir a Dios. Y creo que aquí encontramos un mensaje hermosísimo en este libro, que todos tenemos una vida muy corta, que va a pasar muy rápido, que hay momentos cruciales que a través de nosotros, capacidades, talentos, circunstancias que Dios nos ha permitido tener y vivir, justamente para servirlo, para su gloria. Y sigue diciendo estos versículos, estoy en versículo número 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo ante tal planteamiento y desafío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué hizo Esther? Acepta el desafío, comprende pues que su posición como reina no es solo para pasárselo lindo, sino es para cumplir los propósitos que Dios tiene para su vida, y entonces convoca un ayuno. Y aquí nos muestra otra lección este libro, que hay poder cuando unimos oración y ayuno y nos enfocamos en buscar la voluntad del Señor. Bueno, vayamos al capítulo 5, versículo 1 y 2. Aconteció que al tercer día, después de este tiempo de ayuno y oración, al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia. Ya van 3 veces que leemos la misma expresión. Ella tuvo gracia ante los ojos del rey, y extendió Esther su cetro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esto quiere decir que Esther fue respaldada por el Señor, que su oración con ayuno fue eficaz. Se presenta delante del rey, el rey extiende su cetro, una especie de bastón, como señal de total aceptación, para tener audiencia con el rey. Y entonces aquí vemos cómo Esther halla gracia delante del rey y hace algo interesantísimo y curioso, dramático. Esta reina urde un plan para presentarle sus peticiones al rey a favor de los hebreos y en contra de las maquinaciones terribles que el malvado Amán había urdido. Bueno, ¿qué hace Esther? Esther halla gracia delante del rey y va a hacer una invitación muy especial. Invita tanto al rey como a Amán, al malvado, a 2 banquetes. 2 banquetes. Ahora, se lleva a cabo el primero, por cuestión de tiempo no vamos a leer toda la historia, pero se lleva a cabo el primer banquete. Solamente se trata de un rico alimento que toman, come Esther, come el rey, come Amán, pasa sin mayor, cosas relevantes, pero sale de este primer banquete Amán, y nos sigue narrando los episodios bíblicos que él sale pues muy orgulloso. Imagínense, no solamente tengo favor con el rey, sino también con la reina. Sale pues de ese banquete Amán muy contento, va con sus amigos, les platica cómo le fue en ese banquete, pero está muy enojado, él sigue muy enojado con los hebreos y especialmente con Mardoqueo. Entonces los amigos y la esposa de Amán le dicen: mira, prepara una horca bien alta, bien grande, para que ahí de una vez cuelgues a ese malvado Mardoqueo. Bueno, no es malvado Mardoqueo, es malvado a los ojos de ellos. Bien, hasta aquí podemos decir lo siguiente: las cosas se han puesto demasiado graves para Mardoqueo y para el pueblo, porque ya le espera la horca a Mardoqueo. Y sin embargo, vemos que aquí la historia empieza a dar un giro radical, un giro muy importante, pero a favor del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que hicieron cuando escuchan las malas noticias de que quieren exterminar a los judíos? ¿Qué hizo Mardoqueo? Se pone en ayuno también, en oración, y camina por todo el pueblo. Llegan las noticias a Esther. Esther acepta el desafío y también ella convoca ayuno y oración. Yo creo que Dios está aquí escuchando las oraciones de su pueblo. Vayamos al capítulo número 6. Es importante leer
todos los versículos aquí comentados porque es el corazón ya de la historia. Vayamos entonces al capítulo número 6 y leamos los siguientes versículos, del 1 y hasta el 14. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey. La noche, ¿cuál noche? La noche del primer banquete. Y el rey, que no tiene sueño, pide que le traigan el libro de las memorias y crónicas. ¿Recuerdas que había en ese libro de memorias y crónicas del rey? El complot, estaba registrado el complot que había denunciado Mardoqueo para que no mataran al rey. Bien, entonces leen ese documento. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y habían procurado matar a Asuero. Versículo 3. Y el rey dijo: ah, caray, me doy cuenta que no hice nada a favor de Mardoqueo y gracias a él los eunucos no me mataron. ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y le respondieron los servidores del rey: pues no, nada se hizo con Mardoqueo. Entonces dice el rey: ¿quién está ahora en el patio? Amán. Y Amán había venido al palacio exterior de la casa real para hablarle al rey para que se hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que había tenido preparada. O sea, al día siguiente, una vez que el rey había leído que no había recompensado correctamente a Mardoqueo, se da cuenta, le reportan que Amán va llegando a casa real. Y entonces ya Mardoqueo, Amán ya había preparado una horca para Mardoqueo. Dice el versículo número 6, entró pues Amán y el rey le dice: oye, Amán, ¿qué se debe hacer al hombre cuya honra desea el rey? O sea, Amán, ¿cómo puedo yo honrar a quien yo quiera honrar? Y Amán dice en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? El rey está preguntándome cómo deseo yo ser honrado por él. Pero oh, sorpresa, versículo 7. Respondió Amán al rey: para ese varón cuya honra desea el rey, pues mira, traigan el vestido real del que el rey se viste, traigan el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. O sea, traigan un vestido real, traigan un caballo, el preferido del rey, y la mismísima corona. Den vestido, caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Amán pensaba que era para él esta honra. Entonces el rey dice a Amán: pues date prisa, Amán, toma el vestido, toma el caballo, como tú has dicho, y hazlo así. Puntos suspensivos. Yo pienso que estaba a punto de gritar de alegría a Amán por la honra que él pensaba merecía de parte del rey. Pero dice la escritura: haz esto con Mardoqueo, el hebreo, el judío que tanto odiaba. Y versículo número 11 dice: Amán tuvo que tomar el vestido, tomó el caballo, vistió a Mardoqueo, lo monta en el caballo y lo conduce por la plaza de la ciudad. E incluso hicieron pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Imagínense la reacción de Amán. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Eso le dio coraje, tristeza, rabia. Va y lo cuenta a su esposa Ceres y a todos sus amigos lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer. Fíjense, discernieron más la voluntad divina. Ellos no conocían a Dios, pero discernieron que Mardoqueo era superior de alguna forma al propio Amán. Y le dicen: has comenzado a caer delante de él. Y le declaran, yo puedo decir, no lo dice la Biblia, pero de alguna forma estaban haciendo un tipo de profecía: no lo vas a vencer, sino vas a caer, por cierto, delante de él. Versículo 14. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¿Te acuerdas que eran 2 banquetes que había preparado Esther? Entonces ya llega la hora del segundo banquete.
Capítulo 7, es necesario también leer todos los versículos del capítulo 7. Repito, el 6 y el 7 podemos decir que es el corazón del libro de Esther. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esther le dice al rey: ¿Cuál es mi petición, rey? Que no me maten ni maten a mi pueblo. Versículo 4. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, yo me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther: ¿Cómo es posible que los quieran matar? Y a ti, reina, ¿quién es? ¿Dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo: el enemigo, adversario, es, imagínense la escena, digna de una película digna de una película de Hollywood, ¿no? Y le dice: es justamente Amán, el que está comiendo aquí en nuestra mesa, el que quiere destruirnos. Y entonces se turbó Amán. Imagínense cómo recibió esta noticia o este señalamiento Amán. Y versículo 7 dice: se levantó del banquete, el rey se levanta del banquete, se enoja muchísimo, se va al huerto del palacio, se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida: no, reina, ya no me acuses, no, perdóname, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey regresa del huerto al palacio, al aposento del banquete, y Amán, otra circunstancia interesantísima, Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Imagínense, otra vez, perdónenme que insista, echemos a andar nuestra imaginación. El rey regresa de ese pequeño breve paseo en el huerto para calmarse un poco, regresa al aposento donde está haciendo el banquete y está Amán encima de Esther en el lecho. Imagínense cómo reacciona el rey. Versículo 8, después volvió el rey del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces el capítulo 7 nos describe cómo Dios disuelve el complot contra su pueblo, valiéndose obviamente de personas. Se valió de la reina Esther, se valió de Mardoqueo, pero también ahora está usando incluso a este rey. Y bien, ya para ir a la conclusión de nuestro libro, solamente les comentaré que en el capítulo número 8 y el 9, el rey Asuero hace un contradecreto que autoriza a los judíos a defenderse. Acuérdense que había una fecha, había un decreto real que tenía que cumplirse, así la ley persa lo marcaba. Y el decreto era que el 13 de marzo fuesen exterminados todos los hebreos. Y como no podía invalidarse este decreto, entonces ahora el rey hace un contradecreto y autoriza a que los judíos se defiendan llegada esa fecha. Y así ocurrió. Los judíos se defienden y vencen a sus enemigos. Creo que vale la pena leer los versículos 9, 1 y 2. Capítulo 9, versículo 1 y 2. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, repito, 13 de marzo, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie les pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Era Dios nuevamente, repito, no se menciona el nombre de Dios en el libro de Esther,
pero evidentemente está la invisible pero poderosa mano de Dios obrando a favor de su pueblo. Y entonces quedó establecida una fecha. Hasta el día de hoy, mis queridos amigos hermanos, hasta el día de hoy celebran la famosa fiesta del Kipur, los hebreos, para conmemorar cómo fueron librados del exterminio los judíos. Perdón, me equivoqué el nombre de la fiesta. Es la fiesta de Purim. El Yom Kippur es otra festividad, es el día del perdón, no tiene nada que ver, discúlpeme. Es la fiesta del Purim. Y en el último capítulo de Esther, el 10, pues cierra con un epílogo muy relevante la historia, diciéndonos que Mardoqueo ahora llegó a ocupar el lugar de Amán. Es sustituido. El malvado Amán es muerto en la misma horca que él había construido para matar a Mardoqueo, pero el Señor obra en la historia a favor de su pueblo, de sus hijos, de los que le creen y lo obedecen, y no solamente son librados de la muerte del exterminio, sino que incluso Mardoqueo es llevado al segundo lugar, a la segunda posición de influencia política y administrativa en ese reino. ¿Qué lecciones podemos obtener de este hermoso libro, el libro de Esther? Te propongo las siguientes y ya para concluir el día de hoy. En primer lugar, aunque no percibamos a Dios en nuestras vidas, porque muchas veces no tenemos esa habilidad de entender que aunque no vemos a Dios obrar, Él de alguna manera sí lo está haciendo, bueno, debemos estar seguros que Él sí está obrando. No lo percibimos, pero por medio de la fe sabemos que Él está obrando. Lo vemos, este obrar invisible de Dios en la narración de Esther. Vemos al Señor en muchos detalles, te repito algunos, en la elección de Esther como reina. Lo vemos en Mardoqueo cuando descubre el complot contra el rey. Vemos a Dios en el momento en que el rey lee el reporte de cómo fue librado del complot. Y vemos también la mano de Dios interviniendo aún cuando Amán cae en el lecho donde está Esther en ese banquete. Y a esto le hemos llamado providencia, que no es otra cosa que esa intervención divina en nuestras vidas, moviendo su mano invisible a favor de los que creemos en Él. Eso le llamamos la providencia o la divina providencia. Segunda lección que yo puedo obtener del libro de Esther, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Hay una gracia especial para el pueblo de Dios, pero que nosotros tenemos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad han venido a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una tercera aplicación que podemos obtener. Lo que tenemos y somos debe ser puesto al servicio de los propósitos divinos. Esther pudo haber no hecho nada, pero se arriesgó. Esther no se quedó ahí dormida en sus laureles disfrutando los beneficios de ser reina, sino todo lo que ella era y tenía lo puso al servicio de Dios y sus propósitos. Número 4, que Dios honra la fe y la obediencia de su pueblo. Eso es un principio que lo vemos a través de cada libro de la Biblia. Y número 5, que hay un poder especial cuando oramos y ayunamos. Esa es una combinación poderosa, el ayuno y la oración. Que el Señor nos permite entonces, sobre todo en este tiempo de pandemia, aprender de esta historia de Esther para comprender, creer que Él está obrando en medio de todos nosotros y nosotros a su vez no dejemos de servir al Señor en la circunstancia que estamos pasando, con las capacidades que Dios nos está dando. No pensemos solo en nosotros, pensemos en tanta gente que necesita del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de poner su fe en el Señor Jesús, y que no dejemos de orar. Y que eventualmente también acompañemos la oración de ayuno. Esto es el libro de Esther por hoy en esta tarde de discipulado. Espero que este viaje panorámico, un poco rápido, pero también espero con cierto nivel de profundidad, te sea útil para tu mejor comprensión de este libro y sobre todo para tu mejor aprovechamiento y disfrute del mismo. Nuevamente muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.